Esta es la entrevista en Agenda QR. Agenda QR. Y justamente para hablar de lo que sucedió hace 20 años, pero también para saber cómo estamos, quiero agradecer al biólogo Rubén Borao García. Hoy es director de gestión de riesgos en materia de protección civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano de Puebla, en Puebla Capital, pero también él fue director de protección civil del municipio de Benito Juárez. Y Rubén, conoces muy bien la historia de Vilma, conoces muy bien la historia de todo lo que tenemos justamente de lo que sucedió en Benito Juárez. Estuvimos ahí en esa parte, día y noche, se hacían largas estas 60 horas. Y bueno, pues hoy Quintana Roo, desde tu perspectiva, está preparado para enfrentar otro huracán. Vilma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Antes que nada, un verdadero placer saludarte, Javier, vite y verte, después de ya su rato que no nos veíamos, pero así es, así estuvimos. Vilma fue un fenómeno muy especial por la cuestión de su duración. Seamos realistas, no había forma de que saliéramos mejor de lo que salimos. La verdad es que nos fue muy bien, porque acuérdate que Vilma alcanzó en un tiempo récord de tormenta tropical a huracán categoría 5. Eso fue en 24 horas. Realmente Cozumel sí le pegó como 5, pero luego ya cuando tocó tierra entre Cozumel, playa, y ya fue subiendo, ya fue bajando de categoría. Entonces, al final de cuentas, tuvimos los vientos sostenidos de un huracán categoría 3. Pero todos sabemos que fue su tiempo de traslación, todo el tiempo que estuvo encima de nosotros y los vientos cruzados. Primero recibíamos viento de mar, luego recibimos viento de tierra, y eso fue lo que sí definitivamente terminó dañando las estructuras, y pues ya vemos ahí toda la destrucción que se presentó. ¿Quintana Roo está preparado? Sí. Quintana Roo es uno de nuestros estados, y por la experiencia nos lo marca, digamos que con la mayor cultura en cuestión ciclónica, en cuestión de este tipo de fenómenos. Tenemos, bueno, también tú sabes perfectamente que nos manejamos vía el sistema de alertamiento temprano de ciclones tropicales, el famoso CIAT-CT, en el cual participé en aquellos años en su creación, y que sí nos ha ayudado, porque nos avisa con tiempo, y así todos los ciudadanos que habitamos o que habitábamos en el estado de Quintana Roo, en su zona costera y todo, pues sabíamos qué medidas teníamos que tomar. Sí hay experiencias muy fuertes, sí, al final de cuentas hubo pues mortandad, muchísimos daños materiales, pero puedo decirte que lo que hemos hecho es generar mayor cultura en cuanto a este tipo de fenómenos. Quintana Roo está muy por delante, que no quisiera compararlo, pero hay que compararlo, ¿verdad?, con otros estados y otros lugares que han sido afectados en los últimos años sobre este tipo de fenómenos. Bueno, y justo lo que vimos ahora con el tema y nada más de las inundaciones por las condiciones geográficas que hay en otras partes del país, pero que sin duda, Rubén, y creo que en eso compartimos, nos dejó una experiencia y sin duda un antes y un después de toda esta dinámica. Pero hoy, a 20 años de distancia, Rubén, me parece que ha hecho falta, o por lo menos así lo percibo, generar esa cultura con las personas que van llegando. Quintana Roo es un lugar donde entran y salen muchas personas de diferentes partes del país, de diferentes partes del mundo, y tenemos todos que concentrarnos justo en eso, porque un error de ese tipo pudiera ocasionar que en estos 20 años, afortunadamente, no hemos tenido una pérdida humana que lamentar derivado de esas circunstancias, que un destino se ponga a riesgo. Así es, mira, sí es, como tú lo dices, un antes, un después. Ya traíamos la experiencia de Gilberto en el 88, que ese sí nos agarró totalmente descuidados porque no había los sistemas que existían ya en el 2005. Pero tú haces un comentario muy interesante. Despuésito de Vilma, tu mismo reportaje lo dice, tuvimos una pérdida de trabajos, tuvimos una migración que básicamente se fue del estado, se fue a buscar trabajo, se fue a buscar su porvenir, y luego se volvió a recuperar la población. Ahorita tuvimos lo de la pandemia, que también nos hizo lo mismo. ¿Y qué significa eso? Que tenemos un cambio muy fuerte de la población, y automáticamente nos llega gente que no tiene la cultura de estos fenómenos.
Sí es un sistema, una cuestión que tenemos que mantener reforzado, año con año. Definitivamente cada temporada, cada momento, se tiene que hacer por parte de autoridades programas de cultura, mantenerlo en escuelas, hacer lo que llegue a todos los ciudadanos de la costa y hasta, digamos, de tierra firme, porque estos bichitos, como yo les digo, pues no nada más afectan la costa, también nos afectan en tierra adentro, que también hay afectaciones de inundaciones, viento, destrucción, etcétera. Entonces, sí necesitamos mantener ese programa cultural porque tenemos verdaderamente un intercambio muy grande de personas que habitan y se van en nuestro estado. Entonces, es muy importante mantener el estatus cultura. No es un hecho de nada más avisar, sino crear la cultura y darle fortaleza. Miren, hagan cálculos. Gilberto, Vilma, tuvimos una temporada muy fuerte en el 2020, no sé si se recuerdan que hasta se fue de nombres del chart completamente de estos fenómenos y llegamos a tener varios que pasaron pues, al ladito, etcétera, pero sí llegó a haber pequeñas afectaciones. Pero la tendencia, lo que nosotros le llamamos tasa de retorno de estos fenómenos, pues ya nos marca que estamos en condiciones muy similares del caso de Vilma. Entonces hay que estar muy atentos. Yo ya no calculo este año, aunque ahorita hay un fenómeno ahí en el Caribe, pero se va para arriba, que en este año vayamos a tener una experiencia desagradable. Pero sí hay que estar muy atentos porque ya pasó el tiempo suficiente para que un fenómeno así llegase a repetirse. Así es, y que debemos estar preparados siempre para lo peor y tener esa responsabilidad, esa conciencia. Desde esto nos quedaron muchas experiencias y de repente se acerca la gente y me imagino que tú lo viviste también muy de cerca en eso, de qué tenemos que hacer, cómo tenemos que refugiar. Hoy hay mecanismos que se están generando, obviamente se han abierto más y no nada más, estamos hablando de Cancún. Hoy con toda la geografía estatal puede ser parte de ese impacto. Y Rubén, por último, ya en el plano personal, a ti que te dejó Vilma en estos 20 años, que sin duda, insisto, ahí nos tocó dormir varias noches en esta parte, colaborar, hacer recorridos, una experiencia que a mí en lo personal me dejó también una, sí, satisfacción, pero también una realidad de cómo se vivía, porque bueno, a mí me tocó, estaba yo muy pequeño cuando Gilberto estaba en la ciudad de Mérida y ya con Vilma fue diferente. Así es, mira, yo tuve una ventaja, vivía por la zona de la 510, la casa estaba en un multifamiliar, entonces no tuvimos tanta afectación, el viento, yo veía pasar el viento, las ramas, los tinacos, bueno, todo por el frente de la ventana, tenía una bebé, realmente mi hija pues, tenía un año, o sea, realmente tenemos las mascotas, no tuvimos mayores daños, el después. El después sí fue fuerte porque como asociación, yo era en ese momento, y lo sigo siendo, coordinador de asesores de la PROCREM, pues sí salimos a ayudar a la gente. Primordialmente, primero empiezas con familia, todo eso yo tenía familiares de tercera edad que estaban en el centro, fuimos a apoyarlos, nos dimos cuenta de la destrucción y pues entras a apoyarte. Pero te voy a ser sincero, una de las cosas más importantes que viví, y ya también lo había vivido en los sismos, etcétera, es la participación ciudadana, ese sentido altruista de que todos los vecinos de acuerdo a limpiar nuestra calle, a mejorar el entorno de nosotros, que automáticamente en todas las calles ocurría lo mismo y eso ayudó mucho a la recuperación. Y la gran ventaja que tuvimos, que la energía eléctrica, por lo menos en la zona donde yo viví, no tardó arriba de 48 horas en restablecerse, creo que fue menos. A algunos lugares les tardó hasta 3 meses, pero me refiero al hecho de que tuvimos esa ventaja. Hay que admirar y admitir el excelente trabajo de la CFE, que empezó a reconstruir como locos y empezaron a arreglar todo, porque no nada más reconstruyeron, sino que construyeron nuevamente y bien. No sé si te acuerdas del Paseo Bonampak, tenía esas torres, bueno, esas se fueron completamente y terminaron haciendo las cuestiones subterráneas. Entonces, son detalles que tenemos y que hemos aprendido con la experiencia. Siempre lo he dicho, hay que prepararse, hay que ser prospectivos, hay que cuidarse durante la presencia del fenómeno y después hay que entrar con la reconstrucción, pero hay que reconstruir mejor. Lo que falló va a volver a fallar, hay que hacerlo de tal forma que no vuelva a fallar. Y a eso nosotros los especialistas le llamamos resiliencia. Entonces,
No es que los desastres sean naturales, porque eso es una falacia, es una tontería decirlo. Los desastres son construidos socialmente. Nosotros, seres humanos, nos ponemos a habitar, a construir, a ponernos vulnerables donde existen este tipo de fenómenos. Entonces, hay que prepararnos, como tú lo dijiste ahorita, hay que prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Así es, Rubén, como siempre, te agradezco mucho. Sabemos que andas en muchas actividades ahora con esta responsabilidad que tienes allá en Puebla capital, y la verdad que un gusto, amigo, volverte a ver, aunque sea desde esta dinámica en los medios de comunicación. Te agradezco mucho, en serio, mi Javier, es un placer volverte a ver. Un abrazo, cuídate mucho, Definitivo. saludos a toda la familia y estamos aquí a la orden Agenda QR. De tu parte y saludo a todos tus escuchas. Abrazo.